espacio vamos a hablar de una amnistía, bueno, tan comunes o podríamos decir famosas que son las amnistías políticas ahora en la región, porque aquí de hecho en Honduras se ha abierto nuevamente el debate de si se va a aprobar o no una amnistía por muchas de las cosas que ocurrieron en justamente el año electoral. Pero en Venezuela es donde se aprobó la última amnistía en la región en las últimas horas. Y los artífices principales son los que usted ve en pantalla, los hermanos Rodríguez, que son los que están gobernando Venezuela después de lo que ocurrió con la salida de Nicolás Maduro, que, dicho sea de paso, la audiencia o la próxima audiencia de la familia Maduro Flores o de la pareja Maduro Flores se reprogramó para el 26 de marzo. Recuerde usted que una vez que ellos fueron capturados en Venezuela, fueron llevados a Nueva York, donde ya la fiscalía presentó las acusaciones por el transporte, la conspiración para importar cocaína y también armas destructivas. Así que ya ellos están fuera de la jugada. Veremos cómo evoluciona, pero en Venezuela continúan los acontecimientos políticos, económicos y sociales, guiados sobre todo por la figura de este personaje que ustedes ven en pantalla, que continúa el relacionamiento con el gobierno de Delcy Rodríguez. Vean ustedes que el gobierno de Estados Unidos ha gestionado la venta de más o menos 50 millones de barriles de petróleo desde que se dio la salida de Nicolás Maduro. Trump también recibió a María Corina Machado en la Casa Blanca y dejó las expectativas abiertas para que ella pueda formar parte de una eventual transición. Y hace poco Marco Rubio estuvo en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos en el que dijo que ellos han trabajado con el gobierno de Delcy Rodríguez, pero que no reconocen la legitimidad del gobierno de Delcy Rodríguez y que esa es parte de las preguntas que tienen que resolver. Ahora, ¿qué dice la amnistía que aprobó anoche la Asamblea, donde hay algunos opositores que no son afines a María Corina Machado? Vean ustedes, básicamente es conceder una amnistía para todas las personas que han cometido delitos políticos o conexos, pero vean ustedes la fecha, desde enero de 1999 hasta enero de 2026, y dicen 1999 porque es el año en el que Chávez asumió el poder, es decir, que el marco general de la amnistía es... ¿No es para ellos? No, es desde que Chávez asume el poder hasta enero 2026. Para todos. Ajá, esa es la premisa general, pero entonces después cierran la amnistía a que entre 1999 a 2026, solo en los hechos que están ahí en pantalla, y lo describen en los meses puntuales. Vea usted, golpe de Estado del 11 de abril del 2002, elecciones presidenciales de 2013, elecciones presidenciales de 2024, y este es de los puntos que la oposición ha criticado, porque cierran la amnistía solo algunos acontecimientos en un régimen que ha estado no solo en ciertas fechas, sino en los últimos 26 años en el poder. Ahora, dejaron fuera de las amnistías los casos de graves violaciones de derechos humanos. Pero además un punto que yo creo que es de los más importantes, Cecia y Alex, y es que quienes tienen el control para aplicar la amnistía son los tribunales de justicia venezolanos. Entonces es como que yo le diga a usted, Cecia, mire, usted fue condenada por un tribunal venezolano controlado por el chavismo, y es ese mismo tribunal el que va a decidir si usted recibe o no recibe la amnistía. Entonces, eso es parte de lo que ha cuestionado la oposición, pero además Naciones Unidas... están mandando al mismo matadero, pues. Sí, exactamente. Naciones Unidas se pronunció y pidió que la amnistía sea lo más amplia posible, enfocada en las personas que son consideradas víctimas, que hay que decirlo, ¿verdad? Hay en la oposición y hay en el oficialismo, porque un conflicto político, víctimas hay en todos los bandos, al fin y al cabo. Pero hay un punto adicional, compañeros, y con esto vamos cerrando, y es que se dejaron fuera de la amnistía a las personas que han pedido algún tipo de intervención extranjera en Venezuela. Y aquí es donde entra el caso de María Corina Machado, porque si ustedes recordarán, cuando ella estaba en Venezuela, ella pedía la intervención de Estados Unidos. Entonces aquí es donde también está la política muy de por medio, porque es como que yo le diga a Alex, mire, de los 100, digamos que fueran 100 opositores, convenientemente siendo gobierno chavista le vamos a dar amnistía a 90, pero a 10 opositores los vamos a dejar afuera, que son los 10 que cuando la transición ocurra pueden competir y sacarnos del poder. Y ese es el caso de María Corina Machado. Por eso es que la oposición afín a María Corina ha rechazado la aprobación de la amnistía. Y esto es parte, que no lo podemos olvidar, de las 3 fases de transición que el gobierno de Estados Unidos
ha planteado para Venezuela, que todavía están en la estabilización, luego la recuperación económica y luego la transición política. Se presume que la aprobación de esta amnistía apunta a la transición política, pero es una transición imperfecta porque es controlada por el... ¿Y la transición será democrática? Bueno, es que esa es la gran pregunta, que yo honestamente no creo que lo termine siendo del todo, porque al final el gobierno de Estados Unidos está interactuando con lo que quedó el chavismo, y es un gobierno que ha sido cuestionado. ¿Y cuánto le falta? Le faltan 5 años todavía, ¿verdad? Al segundo mandato. Sí, bueno, este tercer mandato de Nicolás Maduro. Porque cumplía un año justo cuando lo sacaron, entonces le quedarían 5 años. A ver si en los acuerdos con Estados Unidos... Y a Donald Trump le faltan 4. 4 años. O sea, no ajustaría a él para hacer la transición de las elecciones. Por eso habrá que ver, Alex, si él pide que las hagan antes. Habrá que ver. Pero así es para que usted vea cómo una amnistía en un contexto muy complicado termina siendo una amnistía imperfecta, rechazada por unos, aceptada por otros, y probablemente así va a continuar en los próximos meses. Así que veremos cómo evoluciona de aquí también a la audiencia que Nicolás Maduro y Cilia Flores van a tener en Nueva York. Muchas gracias y buenos días a todos.